Nunca pensé que vería a mi propia hija convertirse en una víbora. Ahí estaba yo, sentada en la oficina del abogado Mario, mientras él me extendía ese cheque por $45 millones que Roberto me había dejado en herencia. Mis manos temblaban al tomarlo, no por la cantidad, sino por la mirada de desprecio que Fabiola me lanzaba desde el otro lado del escritorio. ¿En serio crees que te mereces eso?, me gritó mi hija, levantándose bruscamente de su silla. Antes de que pudiera reaccionar, me arrebató el cheque de las manos con una violencia que jamás había visto en ella. Tú no hiciste nada por papá. Yo fui quien lo cuidó cuando estaba enfermo. El sonido del papel rasgándose llenó toda la habitación. Pedazo por pedazo, Fabiola destruyó ese cheque frente a mis ojos, como si estuviera despedazando mi corazón. Los fragmentos cayeron sobre mi regazo como confeti amargo, mientras ella me miraba con una satisfacción cruel que nunca olvidaré. Ahí tienes tu herencia, mamá. Me escupió las palabras como veneno. Oscar, su marido, sonreía desde su asiento, claramente orgulloso de la bestia en la que había convertido a mi niña. Pero yo no lloré. No grité. No supliqué. Simplemente sonreí. En ese momento, mientras veía los pedazos de papel esparcidos sobre mi falda gris, supe que había llegado el momento de enseñarles una lección que jamás olvidarían. Porque lo que mi querida hija acababa de rasgar no era más que una copia. Una simple fotocopia. Naquele momento io soube que Minafila había cometido o mayor error de su vida. Ella pensaba que me había humillado, que me había deixado sem nada. Más o que ella no sabía era que eu já había movimentado todo ese dinero 3 semanas antes. O cheque verdadeiro já estaba depositado en mina conta pessoal, longe do alcance de suas garras gananciosas. $45 milhões. Esa era a cuantia que Roberto había deixado específicamente para mim, reconhecendo todos os anos que dediquei a ele, todos os sacrificios que fiz por nosa familia. Mas Fabiola sempre acreditou que ela merecía tudo, que eu não pasaba de uma sombra na vida do meu próprio marido. Muito bem, Minafila, murmurei suavemente, ainda sorrindo enquanto recolhia os pedacos de papel. Muito bem. Mario, o advogado, me olhava como uma expressão de pánico, sabendo perfeitamente que aquilo não era o documento original. Eu había sido muito clara com ele semanas antes. Quero uma cópia para a leitura oficial. O verdadeiro já foi procesado. Fabiola saiu da sala pisando forte, arrastando Oscar consigo, convencida de que había me dado o golpe final. Pobre criança ingenua. Ela não fazia ideia de que acabara de assinar sua própria sentença de morte financeira. Enquanto eu me levantaba daquela cadeira, guardando os pedacos rasgados na mina bolsa, uma sensação de liberdade comecou a percorrer meu corpo. Durante 68 anos, eu havia vivido para outros. Primeiro para meus pais, depois para Roberto, e finalmente para Fabiola. Sempre em segundo plano, sempre sacrificando meus sonos pelos sonos deles. Mas naquela tarde, vendo a verdadeira face da Minafila, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Não era apenas o desrespeito ou a ganancia. Era a frieza, a crueldade calculada com que ela había tentado me destruir. Como se eu fosse uma estrana qualquer, e não a mulher que había pasado noites en claro quando ela tinha febre, que había trabalhado en 2 empregos para pagar sua educacao, que había renunciado a tudo para que ela tivese un futuro melhor. Naquele momento, eu percebi que a Fabiola que eu había criado com tanto amor había morrido há muito tempo. A mulher que estaba diante de mim era uma desconhecida, uma criatura moldada pela ambicao e pelo egoísmo. E eu não iria mais permitir que ela me tratase como lixo. Esa noite, quando cheguei em casa, fiz algo que mudaría nossas vidas para sempre. Aquella noche, sentada en mi pequeña cocina, mientras preparaba un té de manzanilla para calmar mis nervios, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Recordé cuando Fabiola era apenas una niña de 5 años, con sus coletas despeinadas y esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón. Cómo había cambiado todo. Fabiola llegó a mi vida cuando yo tenía 32 años. Roberto y yo llevábamos 10 años casados, luchando contra la infertilidad que parecía burlarse de nuestros sueños de ser padres. Los médicos nos habían dado pocas esperanzas, y yo ya había comenzado a resignarme a una vida sin hijos cuando Roberto sugirió la adopción. Lourdes, hay tantos niños que necesitan amor, me dijo una tarde, tomando mis manos entre las suyas. Podemos darle a uno de ellos todo el amor que tenemos guardado. Recuerdo perfectamente el día que conocimos a Fabiola en el orfanato.
Era una niña tímida, de apenas 3 años, que se escondía detrás de las faldas de las monjas. Había sido abandonada por sus padres biológicos, sin explicación alguna. Cuando la vi por primera vez, con esos ojos enormes y tristes, supe inmediatamente que era mi hija. Los primeros meses fueron difíciles. Fabiola sufría de pesadillas constantes, lloraba por las noches llamando a una madre que nunca regresaría. Yo me quedaba despierta con ella, cantándole canciones de cuna, acariciando su cabello hasta que se quedaba dormida. Roberto trabajaba largas horas en la empresa, así que la responsabilidad de sanar las heridas emocionales de nuestra hija recayó principalmente sobre mí. Dejé mi trabajo como secretaria para dedicarme completamente a ella. Vendimos nuestro auto nuevo para pagar las terapias psicológicas que necesitaba. Yo cosía ropa para otras familias durante las noches para generar ingresos extras. Todo valía la pena cuando veía cómo Fabiola comenzaba a florecer, cómo poco a poco iba confiando en nosotros. Cuando cumplió 5 años, finalmente me llamó mamá por primera vez. Estábamos en el parque, y ella se había caído de los columpios. Corrió hacia mí con las rodillas raspadas, llorando. «Mamá, me duele». Ese momento fue mágico. Sentí que todo el amor que había invertido en ella finalmente había dado frutos. Los años de primaria fueron hermosos. Fabiola era una niña inteligente, curiosa, cariñosa. Siempre me ayudaba en la cocina, me contaba todo lo que pasaba en el colegio, me traía dibujos que había hecho para mí. Para la mejor mamá del mundo, escribía con su letra temblorosa. Guardé cada uno de esos dibujos en una caja especial que aún conservo. Cuando Roberto comenzó a prosperar en su negocio, pudimos mudarnos a una casa más grande. Fabiola tenía su propia habitación, pintada de color rosa, con una cama con dosel que había visto en una revista. Recuerdo cómo corrió por toda la casa el día que nos mudamos, gritando de emoción. «Mamá, tengo mi propio cuarto. Soy una princesa». Pero fue durante la adolescencia cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas. Fabiola empezó a cuestionar todo, a rebelarse contra nuestras reglas. «Es normal», me decía Roberto. «Todos los adolescentes pasan por esta etapa». Pero yo sentía que había algo más, algo que no podía identificar completamente. Comenzó a preguntarme sobre sus padres biológicos. «¿Por qué me abandonaron, mamá? Era tan horrible que no pudieron quedarse conmigo». Estas preguntas me partían el corazón porque yo no tenía respuestas. Los registros del orfanato eran escasos, y lo poco que sabíamos era que habían sido muy jóvenes, posiblemente adolescentes que no pudieron hacerse cargo de un bebé. Traté de explicarle que sus padres biológicos probablemente la habían entregado por amor, porque sabían que no podían darle lo que necesitaba. Pero Fabiola interpretó mi explicación como una justificación del abandono. «Tú no entiendes», me gritaba. «Tú no sabes lo que se siente ser rechazada desde el primer día de vida». Durante sus años de universidad, nuestra relación se enfrió considerablemente. Fabiola estudiaba administración de empresas, y Roberto estaba encantado de que quisiera seguir sus pasos en el mundo de los negocios. Yo me sentía cada vez más excluida de sus conversaciones sobre estrategias empresariales, mercados y finanzas. Fue durante el último año de universidad cuando conoció a Oscar. Él era 2 años mayor que ella, hijo de una familia adinerada, con una sonrisa encantadora que ocultaba una ambición desmedida. Desde el primer momento que lo vi, algo en mi interior me advirtió que ese hombre traería problemas a nuestra familia. Oscar era encantador superficialmente, pero yo notaba cómo sus ojos se iluminaban cuando Roberto hablaba de sus negocios, de las propiedades que poseía, de las inversiones que había realizado. Nunca mostraba el mismo interés cuando yo hablaba sobre los primeros años de Fabiola, sobre cómo habíamos construido nuestra familia con amor y dedicación. «Tu mamá vive en el pasado», le escuché decir a Fabiola una tarde. «Deberías enfocarte en el futuro, en construir algo propio en lugar de quedarte atrapada en historias sentimentales». Esas palabras me dolieron profundamente, pero decidí no confrontar a Oscar directamente. En lugar de eso, traté de hablar con Fabiola sobre mis preocupaciones. «Hija, siento que Oscar no valora nuestra historia familiar. Nosotros somos importantes, nuestros recuerdos juntas son valiosos». Pero Fabiola ya había comenzado a cambiar. «Mamá, no puedes vivir siempre en el pasado. Oscar tiene razón. Necesito construir mi propio futuro, no quedarme atrapada en sentimentalismos». «¿Sentimentalismos?»,
Esa palabra me atravesó como una daga. Todo el amor que había invertido en ella, todos los sacrificios que había hecho, todas las noches que había pasado despierta cuidándola cuando estaba enferma, todo eso ahora era simplemente sentimentalismos. La boda de Fabiola y Óscar fue un evento lujoso que organizamos con mucho esfuerzo económico. Roberto quería que su hija tuviera la boda de sus sueños, así que no escatimamos en gastos. Yo me encargué de cada detalle, desde la selección del vestido hasta la decoración floral. Quería que fuera perfecta para mi niña. Pero durante toda la ceremonia, sentí que era tratada más como una organizadora de eventos que como la madre de la novia. Fabiola había designado a la madre de Óscar como su consultora principal para todas las decisiones importantes. Yo me limitaba a ejecutar órdenes, a confirmar proveedores, a pagar facturas. El día de la boda, cuando Fabiola caminó hacia el altar del brazo de Roberto, luciendo radiante en su vestido color marfil, yo debería haber sentido una alegría inmensa. Pero en lugar de eso, experimenté una sensación extraña de despedida. Como si estuviera perdiendo a mi hija para siempre. Después de la boda, las visitas de Fabiola se volvieron cada vez más escasas. Cuando venía a casa, parecía estar cumpliendo con una obligación más que disfrutando de un momento familiar. Sus conversaciones eran superficiales, siempre mirando el reloj, siempre con prisa por irse. Óscar rara vez la acompañaba, y cuando lo hacía, se mostraba cortés pero distante. Nunca me preguntaba sobre mi vida, mis intereses, mis sentimientos. Para él, yo era simplemente la mujer que había criado a su esposa, un personaje secundario en la historia que realmente le importaba. Fue entonces cuando comenzó la verdadera transformación de Fabiola. La transformación de Fabiola no fue repentina, sino gradual, como el veneno que se extiende lentamente por las venas. Al principio, pensé que era solo la adaptación natural al matrimonio, esa distancia temporal que todas las madres experimentan cuando sus hijos forman sus propias familias. Pero pronto me di cuenta de que había algo más siniestro detrás de ese cambio. Óscar tenía una habilidad especial para plantar semillas de duda en la mente de mi hija. No lo hacía de manera directa, sino con comentarios aparentemente inocentes que poco a poco fueron erosionando la relación que habíamos construido durante años. ¿No te parece extraño que tu mamá siempre quiera saber tanto sobre nuestras cosas?, le decía mientras cenábamos los domingos. Es como si no confiara en tu capacidad de manejar tu propia vida. Yo escuchaba estos comentarios desde la cocina, donde preparaba los postres que tanto le gustaban a Fabiola cuando era niña. Mis manos temblaban mientras batía la crema, sintiendo como cada palabra de Óscar construía un muro invisible entre mi hija y yo. Mamá, creo que necesitas tus propios hobbies, me dijo Fabiola un día, después de que le preguntara sobre sus planes para el fin de semana. No es saludable que tu vida gire tanto alrededor de nosotros. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Durante 30 años, mi vida había girado alrededor de ella porque era mi hija, porque la amaba, porque creía que eso era lo que hacían las madres. Pero ahora, de repente, ese amor se había convertido en algo patológico, algo de lo que debía avergonzarme. Roberto notaba mi tristeza, pero él también estaba siendo manipulado sutilmente por Óscar. Don Roberto, le decía su yerno durante sus conversaciones de negocios, usted entiende lo importante que es para un hombre joven establecer su independencia, ¿verdad? Fabiola y yo necesitamos espacio para crecer como pareja. Mi esposo, que siempre había sido un hombre práctico y directo, comenzó a verme como sobreprotectora, como una madre que no podía soltar a su hija. Lourdes, me decía en privado, tal vez deberías darles más espacio. Los jóvenes necesitan construir su propia vida. Pero yo conocía a mi hija mejor que nadie. Veía cómo sus ojos habían perdido esa chispa de alegría que siempre habían tenido. Notaba cómo se mordía las uñas cuando creía que nadie la estaba viendo, un hábito nervioso que había abandonado desde la adolescencia. Algo no estaba bien, pero cada vez que trataba de acercarme a ella, Óscar aparecía como un guardián celoso. Tu mamá está siendo muy entrometida últimamente, escuché que le decía a Fabiola por teléfono una tarde. Tal vez debería ser más directa con ella. Establecer límites claros. Los límites llegaron de manera brutal. Fabiola comenzó a rechazar mis invitaciones a almorzar, a posponer nuestras tardes de compras que habíamos mantenido durante años, a evitar mis llamadas telefónicas. Cuando finalmente contestaba, sus respuestas eran cortantes, impacientes. Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy ocupada. Mamá,
no necesito que me preguntes qué desayuné. Ya soy una adulta. Mamá, no voy a poder ir a cenar el domingo. Tenemos otros planes. Cada rechazo era como una puñalada en el corazón. Yo, que había dedicado mi vida entera a ser la mejor madre posible, de repente me había convertido en una molestia, en alguien de quien había que huir. Oscar también comenzó a infiltrarse en la relación de Fabiola con Roberto. Durante sus conversaciones de negocios, le hablaba sobre las ideas anticuadas de las generaciones pasadas, sobre la importancia de modernizar los enfoques familiares. Don Roberto, usted es un hombre progresista. Seguramente entiende que las dinámicas familiares tradicionales a veces pueden ser limitantes para el crecimiento personal. Mi esposo, que siempre había sido orgulloso de ser un hombre moderno y abierto, comenzó a cuestionar incluso nuestros valores más básicos. Lourdes, me decía mientras leía el periódico, tal vez deberíamos considerar que los jóvenes tienen razón. Quizás hemos sido demasiado tradicionales en nuestra forma de relacionarnos con Fabiola. Pero yo sabía que no se trataba de ser tradicional o moderna. Se trataba de amor, de respeto, de valorar los vínculos familiares. Oscar estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que habíamos construido, pero lo hacía de manera tan sutil que incluso Roberto comenzó a dudar de mi percepción. La situación empeoró cuando Fabiola y Oscar se mudaron a una casa más grande, más cerca del centro de la ciudad. Necesitamos estar más cerca de nuestros trabajos, explicó Fabiola, pero yo sabía que la verdadera razón era alejarse de nosotros. La nueva casa estaba a 1 hora de distancia, lo suficientemente lejos para justificar visitas menos frecuentes. Mamá, no puedes venir sin avisar como antes, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones telefónicas normales. Ahora vivo más lejos, y necesito que respetes mi espacio. Mi espacio. Como si yo fuera una intrusa en lugar de su madre. Como si todos esos años de cuidados, de noches en vela, de sacrificios, no me dieran derecho a estar cerca de ella. Oscar también comenzó a controlar las finanzas de la pareja de manera cada vez más estricta. Fabiola, creo que debería ser más cuidadosa con los gastos, le decía frente a nosotros durante las cenas familiares. No podemos permitirnos ser generosos con regalos innecesarios. Los regalos innecesarios incluían los obsequios que yo solía darle a Fabiola, pequeños detalles que había mantenido durante años. Una blusa bonita que había visto en una tienda, un libro que pensé que le gustaría, flores para alegrar su día. De repente, todos estos gestos de amor se habían convertido en gastos innecesarios que su esposo no aprobaba. Mamá, realmente no necesito que me compres tantas cosas, me dijo Fabiola una tarde, devolviendo una bufanda de color verde que le había traído. Oscar tiene razón. Necesito aprender a ser más independiente. Independiente. Esa palabra se convirtió en el mantra de mi hija. Independiente de mi amor, independiente de mi cuidado, independiente de todo lo que yo representaba en su vida. Pero la verdadera puñalada llegó cuando Roberto comenzó a enfermarse. Al principio, fueron síntomas menores: cansancio, dolores de cabeza, pérdida de apetito. Los médicos tardaron meses en diagnosticar el cáncer que se había extendido silenciosamente por su cuerpo. Cuando finalmente recibimos el diagnóstico, llamé inmediatamente a Fabiola. Hija, tu papá está muy enfermo. Te necesitamos. Su respuesta fue fría, calculada. Mamá, entiendo que es difícil, pero Oscar y yo no podemos reorganizar completamente nuestras vidas. Haremos lo que podamos para ayudar. Lo que podían hacer resultó ser visitas esporádicas, llamadas telefónicas breves, y una ayuda mínima con los gastos médicos. Mientras yo pasaba días enteros en el hospital, durmiendo en una silla incómoda junto a la cama de Roberto, Fabiola aparecía una vez por semana durante 1 hora, siempre acompañada por Oscar, siempre mirando el reloj. No puedo quedarme mucho tiempo, me decía. Tengo una reunión importante mañana temprano. Roberto, en sus momentos de lucidez, notaba la ausencia de nuestra hija. Lourdes, me susurraba con voz débil, ¿dónde está Fabiola? ¿Por qué no viene más seguido? Yo inventaba excusas para protegerlo, para que no sufriera más de lo que ya sufría. Está muy ocupada con el trabajo, amor, pero nos quiere mucho. Mentiras piadosas que me desgarraban el alma cada vez que las pronunciaba. Durante los últimos meses de vida de Roberto, fui prácticamente su única cuidadora. Administraba sus medicamentos, lo acompañaba a las quimioterapias, lo consolaba durante las noches de dolor.
Fabiola aparecía ocasionalmente, pero siempre como una visita, nunca como una hija que asume la responsabilidad de cuidar a su padre moribundo. Óscar, por su parte, había comenzado a mostrar un interés repentino en los negocios de Roberto. Don Roberto, le decía durante sus breves visitas, tal vez deberíamos hablar sobre la sucesión de la empresa. Es importante tener todo en orden. Mi esposo, debilitado por la enfermedad, comenzó a delegar más responsabilidades en su yerno. Óscar se encargaba de revisar contratos, de manejar cuentas, de tomar decisiones que antes Roberto tomaba solo. Yo veía cómo este hombre se infiltraba cada vez más en nuestras vidas, pero mi prioridad era cuidar a mi esposo moribundo. La noche que Roberto murió, Fabiola llegó al hospital 2 horas después de que yo la llamara. 2 horas en las que permanecí sola, sosteniendo la mano fría de mi esposo, susurrándole palabras de amor al oído de un hombre que ya no podía escucharme. «Lo siento, mamá», me dijo cuando finalmente apareció. Había mucho tráfico. Pero yo sabía que no era el tráfico. Era la indiferencia, la falta de prioridad que su padre había tenido en sus últimos momentos. Roberto había muerto esperando ver a su hija una vez más, y ella había llegado demasiado tarde. En el funeral, Fabiola lloró apropiadamente, recibió condolencias con la dignidad esperada, pronunció un discurso emotivo sobre el gran hombre que había sido su padre. Pero yo sabía que esas lágrimas eran más por la culpa que por el dolor genuino. Óscar, mientras tanto, ya había comenzado a hacer planes para el futuro de la empresa. Los meses que siguieron a la muerte de Roberto fueron los más solitarios de mi vida. La casa, que una vez había estado llena de risas y conversaciones, ahora se sentía como un mausoleo vacío donde cada habitación guardaba recuerdos que me desgarraban el corazón. Pero lo que más me dolía no era la ausencia de mi esposo, sino la transformación definitiva de mi hija en una extraña. Fabiola había heredado la empresa de Roberto, como era natural. Lo que no era natural era la frialdad con la que comenzó a tratarme inmediatamente después del entierro. Ya no era solo distancia o indiferencia, ahora había algo activamente hostil en su comportamiento hacia mí. «Mamá, creo que necesitas buscar algo que hacer con tu tiempo», me dijo durante una de sus visitas de condolencia, apenas una semana después del funeral. «No es saludable que te quedes aquí sola, lamentándome. Como si el dolor por la pérdida de mi esposo de 36 años fuera algo patológico, algo que debía superar rápidamente para no incomodar a otros. Óscar había asumido oficialmente el control de la empresa, con Fabiola como propietaria nominal. Pero yo sabía que todas las decisiones importantes pasaban por él. Roberto había construido ese negocio durante décadas, con esfuerzo y dedicación, y ahora estaba en manos de un hombre que lo veía únicamente como una fuente de ingresos. Don Roberto era un visionario, le escuché decir a Óscar durante una cena familiar, pero algunas de sus prácticas eran demasiado sentimentales para el mundo empresarial moderno. Necesitamos ser más agresivos, más eficientes. Esas prácticas sentimentales incluían el trato justo a los empleados, los bonos navideños que Roberto daba religiosamente cada año, y la política de no despedir a trabajadores que llevaban mucho tiempo en la empresa. Todo eso desapareció en los primeros meses bajo la administración de Óscar. Pero lo que realmente me quebró fue cuando Fabiola comenzó a tratarme como una empleada doméstica en lugar de como su madre. Al principio, fueron solicitudes aparentemente inocentes. «Mamá, ¿podrías preparar algo especial para cuando vengamos a cenar el domingo?» O «Mamá, la casa se ve un poco descuidada. ¿Podrías limpiar un poco más?» Gradualmente, estas solicitudes se convirtieron en exigencias. Fabiola y Óscar comenzaron a llegar a mi casa sin avisar, esperando que yo tuviera comida preparada, que la casa estuviera impecable, que yo estuviera disponible para atender sus necesidades. Si algo no estaba a su gusto, Fabiola me regañaba como si fuera una sirvienta incompetente. «Mamá, la comida está fría. ¿No puedes al menos mantener las cosas calientes cuando sabías que íbamos a venir?» «Mamá, estos manteles están arrugados. No entiendo por qué no puedes planchar apropiadamente». «Mamá, necesitas ser más organizada. La casa de una viuda no puede verse tan desordenada». Cada crítica era como una bofetada. Yo, que había mantenido una casa impecable durante décadas, que había cocinado con amor para mi familia todos los días, de repente me había convertido en una incompetente que no podía realizar las tareas más básicas. Óscar observaba estas interacciones con una sonrisa satisfecha.
Había logrado transformar a mi hija en alguien que me veía como una carga, como alguien que existía únicamente para servirles. Y lo más doloroso era que Fabiola parecía disfrutar de ese poder recién descubierto sobre mí. «Mamá», me dijo una tarde mientras yo lavaba los platos después de una cena que había preparado para ellos, «creo que deberías considerar contratar una señora de limpieza. La casa está demasiado grande para que la manejes sola, y claramente no estás dando la talla». No estaba dando la talla. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. La mujer que había criado a esta criatura ingrata, que había sacrificado su carrera para cuidar de su familia, que había pasado los últimos meses cuidando a su esposo moribundo prácticamente sola, ahora no estaba dando la talla. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, mientras yo organizaba los papeles de Roberto en su estudio, encontré algo que me heló la sangre. Era una carta que Óscar había escrito a un abogado, preguntando sobre las posibilidades de internar a una suegra mayor con signos de deterioro mental en una residencia geriátrica. La carta describía a una mujer ficticia que había perdido la capacidad de cuidar de sí misma, que mostraba signos de demencia, que representaba una carga para su familia. La descripción no se parecía nada a mí, pero entendí inmediatamente cuál era el plan de Óscar: construir un caso para declararme incapaz y tomar control total de mi vida y mis bienes. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, viendo los retratos familiares que documentaban años de felicidad, recordando cuando Fabiola me abrazaba fuerte y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo la niña que una vez había jurado que siempre me cuidaría ahora estaba planeando deshacerse de mí? Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, llamé a Mario, el abogado de la familia, y le pedí una cita urgente. «Mario», le dije, «necesito reorganizar mis asuntos personales. Hay cosas que Roberto y yo nunca discutimos apropiadamente». Durante esa reunión, descubrí algo que me sorprendió enormemente. Roberto había sido mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Además de dejarle la empresa a Fabiola, había establecido un fondo de inversión considerable a mi nombre, dinero que había estado acumulándose durante años sin que yo lo supiera. «Señora Lourdes», me explicó Mario, «su esposo fue muy específico sobre este punto. Quería asegurar que usted estuviera protegida financieramente, independientemente de lo que pasara con la empresa. Este fondo está únicamente a su nombre y no puede ser tocado por nadie más». 45 millones de dólares. Esa era la cantidad que Roberto había logrado ahorrar e invertir a lo largo de los años, dinero que provenía no solo de la empresa, sino de inversiones inteligentes, propiedades que había comprado discretamente y un seguro de vida considerable. «Pero Mario», le pregunté, «¿por qué Roberto nunca me habló de esto?» «Su esposo me dijo que quería que fuera una sorpresa. Él sabía que usted nunca había mostrado interés en los aspectos financieros del matrimonio, pero quería asegurar que estuviera completamente protegida. También me pidió que solo le revelara esta información después de su muerte, durante la lectura oficial del testamento». Esa noche, regresé a casa con una sensación completamente nueva. Por primera vez en meses, no me sentía indefensa. Roberto, incluso en la muerte, había encontrado una manera de protegerme. Pero también había algo más, una rabia fría que comenzaba a crecer en mi pecho. Fabiola y Óscar habían pasado meses tratándome como basura, asumiendo que yo era una viuda indefensa que dependía completamente de su generosidad. No tenían idea de que yo poseía una fortuna que era considerablemente mayor que los ingresos anuales de la empresa que ellos administraban. Decidí mantener esta información en secreto hasta la lectura oficial del testamento. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar en su crueldad, cuanto más podían humillarme antes de que llegara el momento de mostrarles mi verdadero poder. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Fabiola y Óscar intensificaron sus visitas, pero no por amor o preocupación, sino para inspeccionar mi comportamiento, para documentar cualquier signo de deterioro que pudieran usar en su contra. «Mamá, olvidaste comprar leche otra vez», me regañó Fabiola durante una de sus inspecciones. «Esto es exactamente lo que estábamos discutiendo. No puedes manejar las responsabilidades básicas del hogar». Yo no había olvidado comprar leche. Simplemente había decidido no tenerla porque no la necesitaba. Pero cada pequeña diferencia en mis rutinas se convertía en evidencia de mi supuesta incapacidad. Óscar tomaba notas discretas durante estas visitas, observando mi comportamiento como un científico estudiando un espécimen. «Lourdes»,
Me decía con falsa preocupación. Estamos pensando que tal vez sería mejor para ti estar en un lugar donde pudieras recibir cuidado profesional. Hay residencias muy bonitas donde podrías hacer amigas de tu edad. Residencias muy bonitas. Cárceles doradas donde podían esconderme mientras tomaban control completo de mi vida. Pero yo sonreía y asentía, fingiendo ser la viuda confundida que ellos querían que fuera. Si ustedes creen que es lo mejor, les decía mansamente. Ustedes saben más que yo sobre estas cosas. La fecha de la lectura del testamento se acercaba, y yo contaba los días como un prisionero esperando su liberación. El día de la lectura del testamento llegó como una tormenta que había estado gestándose durante meses. Yo me había vestido con especial cuidado esa mañana, eligiendo mi vestido gris más sobrio, el que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante y digna. Quería estar perfecta para lo que sabía sería el momento más importante de mi vida. Mario había programado la cita para las 3 de la tarde en su oficina del centro. Cuando llegué, Fabiola y Óscar ya estaban allí, sentados en las sillas de cuero frente al escritorio, hablando en voz baja sobre sus planes futuros. Mi hija llevaba un vestido negro costoso y joyas que yo no reconocía, claramente compradas con dinero de la empresa de Roberto. «Mamá», me saludó Fabiola sin levantarse, con ese tono condescendiente que había adoptado en los últimos meses. «Llegas puntual. Eso es. Bueno». Óscar me dirigió una sonrisa falsa, esa que había perfeccionado para las ocasiones familiares importantes. «Lourdes, esperamos que esto no sea demasiado complicado para ti. Sabemos que los aspectos legales pueden ser confusos». Mario carraspeó nerviosamente mientras abría la carpeta que contenía los documentos del testamento. Había sido abogado de nuestra familia durante más de 20 años, y yo podía ver en sus ojos que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. «Bueno», comenzó Mario, ajustándose las gafas, «procedamos con la lectura de las últimas voluntades de don Roberto Mendoza». Los primeros párrafos fueron rutinarios. Donaciones menores a organizaciones benéficas, legados simbólicos para empleados de confianza, la transferencia oficial de la empresa a Fabiola. Mi hija escuchaba con satisfacción evidente, asintiendo como si fuera la heredera natural de un imperio que había estado esperando recibir toda su vida. Óscar tomaba notas discretas, ya calculando probablemente cómo maximizar las ganancias de los activos que acababan de adquirir. Sus ojos brillaban con esa codicia que yo había aprendido a reconocer y despreciar. «Y ahora», continuó Mario, su voz volviéndose más formal, «llegamos a la disposición especial que don Roberto estableció para su esposa, la señora Lourdes Mendoza». Fue en ese momento cuando sacó el cheque. $45 millones, escrito con la letra cuidadosa de Roberto, firmado y sellado oficialmente. La cantidad era tan grande que parecía irreal, como algo salido de una película. Don Roberto estableció un fondo de inversión especial para su esposa, explicó Mario, extendiéndome el cheque con manos ligeramente temblorosas. Este dinero proviene de inversiones privadas, seguros de vida, y propiedades que mantuvo separadas de los activos empresariales. Es exclusivamente para la señora Lourdes. Tomé el cheque con manos que fingían temblar por la sorpresa, cuando en realidad temblaban por la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. $45 millones. Una fortuna que me convertiría en una de las mujeres más ricas de la ciudad. Fabiola se había quedado completamente inmóvil en su silla, su rostro transformándose gradualmente del shock a la incredulidad, y finalmente a una rabia que nunca había visto en ella. Óscar se había puesto pálido, sus cálculos mentales trabajando frenéticamente para procesar esta información inesperada. Eso no puede ser correcto», murmuró Fabiola, su voz apenas audible. «Papá nunca mencionó nada sobre tanto dinero para...». Se detuvo antes de terminar la frase, pero yo sabía exactamente qué había estado a punto de decir. «Para ella». Como si yo no fuera su madre, como si no fuera la mujer que había estado casada con Roberto durante 36 años. Mario continuó leyendo los detalles técnicos, las condiciones del fondo, las restricciones mínimas, los procedimientos para acceder al dinero. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba observando las caras de mi hija y su esposo, viendo cómo procesaban el hecho de que la vieja inútil que habían estado maltratando durante meses acababa de convertirse en millonaria. Óscar fue el primero en recuperarse. «Lourdes», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular a alguien, «esto es... bueno, es una sorpresa maravillosa. Pero tal vez deberíamos discutir cómo manejar una cantidad tan grande de dinero».
Los aspectos financieros pueden ser muy complicados. Ahí estaba otra vez, tratando de hacerme sentir como si fuera demasiado estúpida para manejar mis propios asuntos. Pero esta vez, yo tenía el poder. Oh, no te preocupes, Oscar, le respondí con una sonrisa dulce. Roberto me enseñó más sobre finanzas de lo que imaginas. Creo que podré manejarlo perfectamente bien. Fabiola finalmente encontró su voz. Mamá, esto cambia muchas cosas. Obviamente, ya no necesitarás que nos preocupemos por ti. Puedes contratar toda la ayuda que necesites. La frialdad en su voz era evidente. Ya no era la hija preocupada que fingía estar interesada en mi bienestar. Ahora era una mujer que acababa de darse cuenta de que había perdido el control sobre mí, y no le gustaba nada esa sensación. Sí, murmuré, acariciando el cheque suavemente. Supongo que ya no necesitaré depender de la bondad de otros. Oscar intentó una aproximación diferente. Por supuesto, esperamos que esto no cambie nuestra relación familiar. Seguimos siendo una familia, independientemente de las circunstancias financieras. Una familia. Qué concepto tan interesante viniendo de un hombre que había pasado meses documentando mis supuestas deficiencias mentales para justificar enviarme a una residencia geriátrica. Naturalmente, respondí, manteniendo mi tono suave y conciliador. Siempre seremos familia. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, pude ver que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica. Fabiola y Oscar ya no me miraban como una carga que debían soportar. Ahora me veían como una amenaza, como alguien que había adquirido un poder que no se suponía que tuviera. La reunión terminó con formalidades legales, firmas, copias de documentos, explicaciones sobre procedimientos bancarios. Pero la verdadera tensión estaba en los silencios, en las miradas furtivas, en las sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. Cuando salimos de la oficina de Mario, Fabiola me tomó del brazo con una firmeza que rozaba la violencia. Mamá, necesitamos hablar. En privado. Oscar asintió, su mente claramente trabajando en Overdrive para desarrollar una nueva estrategia. Sí, creo que hay muchas cosas que discutir sobre esta nueva situación. Caminamos hasta el estacionamiento en un silencio tenso. Yo podía sentir la rabia emanando de mi hija como calor de un horno. Todos esos meses de tratarme como basura, todos esos planes para deshacerse de mí, de repente se habían vuelto no solo irrelevantes, sino potencialmente contraproducentes. Mamá, comenzó Fabiola una vez que llegamos a su auto, ¿por qué nunca nos dijiste sobre este dinero? Porque no lo sabía, respondí honestamente. Roberto nunca me habló de esas inversiones. Fue tan sorprendente para mí como para ustedes. Pero pude ver en sus ojos que no me creía completamente. Había una sospecha nueva allí, una paranoia de que tal vez yo había estado jugando un juego más inteligente de lo que habían imaginado. Oscar se aclaró la garganta. Lourdes, creo que todos necesitamos tiempo para procesar esta información. Tal vez deberíamos reunirnos en unos días para discutir los próximos pasos. Los próximos pasos. Como si tuvieran algún derecho a participar en las decisiones sobre mi dinero, mi vida, mi futuro. Por supuesto, les dije, sonriendo con la misma mansedumbre que había mostrado durante meses. Tómense todo el tiempo que necesiten. Pero mientras caminaba hacia mi propio auto, sosteniendo ese cheque que representaba mi libertad, supe que los próximos pasos ya estaban claros en mi mente. Había llegado el momento de enseñarles exactamente quién era Lourdes Mendoza, y lo que sucedía cuando alguien subestimaba a una mujer que había soportado demasiado durante demasiado tiempo. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té caliente, comencé a planear mi venganza. La llamada llegó exactamente 3 días después de la lectura del testamento. Era Fabiola, y por el tono de su voz pude adivinar que había pasado esos días discutiendo con Oscar sobre cómo manejar la nueva situación. La dulzura forzada en su voz era casi cómica después de meses de frialdad y desprecio. Mamá, hemos estado pensando mucho sobre lo que pasó en la oficina del abogado, comenzó, como si estuviera hablando con una niña pequeña. Creemos que sería mejor si nos reuniéramos para hablar sobre cómo podemos ayudarte a manejar esta nueva responsabilidad. Responsabilidad. Como si $45 millones fueran una carga en lugar de una bendición. Como si yo fuera demasiado incompetente para manejar mi propia fortuna. «Qué considerados son», respondí con voz suave, manteniendo el papel de la viuda confundida.
Ustedes siempre saben qué es lo mejor para mí. Exactamente, continuó Fabiola, claramente aliviada por mi aparente docilidad. Óscar ha estado investigando las mejores opciones de inversión, y creemos que podríamos establecer un fideicomiso que te permitiría recibir una mensualidad cómoda sin preocuparte por los aspectos complicados de manejar tanto dinero. Un fideicomiso. Por supuesto. Una manera elegante de quitarme el control de mi propio dinero mientras fingían protegerme. La codicia de estos dos no tenía límites. Vengan a cenar el domingo, les dije. Podemos discutirlo con calma mientras comemos algo rico. Durante los días siguientes, me dediqué a hacer mis propios arreglos. Visité a Mario nuevamente, esta vez sin avisar a nadie. Mario, necesito mover este dinero a cuentas completamente privadas. Cuentas de las que nadie más tenga conocimiento. El abogado me miró con curiosidad. Señora Lourdes, ¿hay algún problema? ¿Se siente presionada por alguien? Digamos que prefiero mantener mis opciones abiertas, le respondí. Roberto siempre me aconsejó ser precavida con el dinero. En realidad, Roberto nunca me había dado consejos financieros porque yo nunca había mostrado interés. Pero estaba aprendiendo rápidamente, y cada lección me llenaba de una sensación de poder que nunca había experimentado. También contraté los servicios de un investigador privado. Necesito información completa sobre estas dos personas, le dije, entregándole fotografías de Fabiola y Óscar. Finanzas, deudas, relaciones, todo lo que pueda encontrar. El domingo llegó con una lluvia suave que me pareció apropiada para la ocasión. Preparé la cena con especial cuidado. El pollo en salsa verde que tanto le gustaba a Fabiola cuando era niña, arroz con verduras y flan de postre. Quería que todo fuera perfecto para nuestra última cena familiar real. Fabiola y Óscar llegaron puntualmente, cargados de sonrisas falsas y documentos. Mi hija llevaba un vestido color burgundy que no había visto antes, probablemente comprado para la ocasión. Óscar portaba un maletín de cuero que supuse contenía los papeles del fideicomiso que habían preparado. Mamá, la casa se ve hermosa, mintió Fabiola, besándome la mejilla con los labios fríos. Y algo huele delicioso. Es tu pollo favorito, le respondí, dirigiéndolos al comedor. Pensé que sería apropiado para una ocasión tan especial. Durante la cena, mantuvieron una conversación ligera, evitando cuidadosamente el tema del dinero hasta que llegara el momento apropiado. Óscar me elogió exageradamente por la comida, preguntó sobre mi salud, fingió interés en mis actividades diarias. Todo muy civilizado, muy familiar. Fue después del postre cuando finalmente sacaron sus garras. Mamá, comenzó Fabiola mientras yo servía el café, hemos preparado una propuesta que creemos te va a encantar. Óscar ha consultado con los mejores asesores financieros. Óscar abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos. Lourdes, lo que te proponemos es muy simple. Establecemos un fideicomiso que te garantiza $50,000 mensuales por el resto de tu vida. Es más dinero del que jamás has manejado, y no tendrás que preocuparte por nada. $50,000 mensuales de mis propios 45 millones. Rápidamente calculé que eso representaba apenas el 1,5% anual de mi fortuna. El resto, obviamente, quedaría bajo su control para inversiones. Suena muy generoso, murmuré, fingiendo considerar la propuesta. Pero no entiendo muy bien estos términos legales. Exactamente por eso necesitas que nosotros manejemos los aspectos complicados, intervino Fabiola. Tú solo tendrías que firmar aquí y aquí, y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Me mostraron dónde firmar, explicándome con condescendencia cada cláusula como si fuera una analfabeta. El fideicomiso efectivamente me quitaría todo control sobre mi dinero, poniéndolo en manos de un comité familiar compuesto por Fabiola y Óscar. Es por tu propia protección, mamá, insistió mi hija. Así nadie podrá aprovecharse de ti ni engañarte con inversiones falsas. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Ellos, que me habían tratado como basura durante meses, que habían planeado internarme en una residencia geriátrica, ahora se presentaban como mis protectores. Déjenme leer esto con más cuidado, les dije, tomando los documentos. Necesito entender exactamente qué estoy firmando. Óscar intercambió una mirada impaciente con Fabiola. Lourdes, los documentos son estándar.
Hemos trabajado con abogados muy respetados para preparar esto. Estoy segura, respondí. Pero Roberto siempre me decía que nunca firmara nada sin entenderlo completamente. Pasé los siguientes 20 minutos leyendo cada línea, haciendo preguntas aparentemente ingenuas que claramente los exasperaban. ¿Qué significa esta parte sobre decisiones de inversión irrevocables? ¿Por qué necesitan poder de notario sobre mis cuentas? ¿Qué pasa si quiero comprar algo grande, como una casa nueva? Con cada pregunta, veía crecer la irritación en sus rostros. Finalmente, Oscar perdió la paciencia. Lourdes, estas preguntas demuestran exactamente por qué necesitas que manejemos esto por ti. Los aspectos financieros son demasiado complicados para alguien sin experiencia. Ahí estaba otra vez, tratándome como si fuera una idiota. Pero esta vez, yo tenía una respuesta preparada. Tienen razón, les dije, dejando los documentos sobre la mesa. Soy solo una viuda ignorante que no entiende de dinero. Por eso consulté con mis propios asesores esta semana. El silencio que siguió fue delicioso. Fabiola se quedó con la taza de café a medio camino hacia sus labios, mientras Oscar se ponía visiblemente tenso. ¿Tus propios asesores?, preguntó mi hija lentamente. Sí, continué con voz dulce. Contraté a una firma de gestión patrimonial muy respetada. Me explicaron que $50,000 mensuales de 45 millones es un rendimiento ridículamente bajo. También me dijeron que nadie debería firmar un fideicomiso irrevocable sin entender completamente las implicaciones. Oscar se aclaró la garganta nerviosamente. Lourdes, esos asesores probablemente están tratando de venderte servicios caros que no necesitas. Posiblemente, admití. Pero también me explicaron algo muy interesante sobre el patrimonio de Roberto. Aparentemente, esos 45 millones son solo parte de lo que él tenía. Hay propiedades, inversiones internacionales, cuentas que ni siquiera sabía que existían. Esto último era una mentira completa, pero quería ver su reacción. Y no me decepcionaron. Fabiola se puso pálida, mientras Oscar comenzó a calcular frenéticamente en su cabeza cuánto dinero podrían estar perdiendo. Mamá, dijo Fabiola con voz temblorosa, ¿estás segura de que esos asesores son legítimos? Hay muchos estafadores que se aprovechan de las viudas. Oh, estoy muy segura, respondí. De hecho, me van a ayudar a hacer una auditoría completa de todos los activos de Roberto. Quieren asegurarse de que no haya nada que se haya pasado por alto durante el proceso testamentario. La amenaza implícita era clara: si habían estado escondiendo activos o manipulando la herencia, iba a descubrirlo. Oscar se puso de pie abruptamente. Creo que deberíamos discutir esto en otro momento, dijo, comenzando a guardar los documentos del fideicomiso. Cuando hayas tenido tiempo de pensar con más claridad. Por supuesto, les respondí, sonriendo amablemente mientras los acompañaba a la puerta. Tómense todo el tiempo que necesiten. Después de que se fueron, me serví otra taza de café y me senté en la sala, observando la lluvia a través de la ventana. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control de mi vida. El juego había comenzado oficialmente, y yo tenía todas las cartas ganadoras. Pasaron 2 semanas sin noticias de Fabiola y Oscar. 2 semanas de silencio que me confirmaron que estaban planeando algo. Yo no había estado ociosa durante ese tiempo. Había mudado todo mi dinero a cuentas internacionales, había comprado una casa espectacular en el barrio más exclusivo de la ciudad, y había comenzado mi nueva vida. La casa era todo lo que nunca había podido tener: 3 pisos, piscina, jardín impecable, y un estudio con ventanales enormes donde había instalado mi nueva oficina. Contraté a un equipo de decoradores que transformaron el espacio en algo que parecía salido de una revista de lujo. Cada habitación respiraba elegancia y poder. También renové completamente mi guardarropa. Años de usar ropa práctica y modesta habían terminado. Ahora vestía trajes de diseñador, llevaba joyas auténticas, y me hacía el cabello en el salón más caro de la ciudad. A los 68 años, finalmente me veía como la mujer próspera e independiente que siempre había tenido el potencial de ser. Pero lo más importante que hice durante esas 2 semanas fue establecer la Fundación Mujeres Renacidas. Una organización benéfica dedicada a ayudar a mujeres mayores que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. La ironía no era casual, era completamente intencional.
El día que Fabiola y Óscar decidieron visitarme sin avisar, yo estaba en mi nuevo estudio, revisando las propuestas para el primer refugio de la fundación. Escuché el timbre sonar repetidamente, con esa insistencia que indicaba sorpresa y urgencia. Mi nueva empleada doméstica, una mujer eficiente llamada Carmen, vino a anunciarme las visitas. Señora Lourdes, hay una pareja joven en la puerta que dice ser su hija y su yerno. Parecen alterados. Hazlos pasar al salón principal, le dije, arreglándome el collar de perlas que había comprado esa misma semana. Y sírveles café. Algo me dice que van a necesitarlo. Bajé las escaleras con la dignidad de una reina recibiendo súbditos. Mi vestido color esmeralda, mis zapatos de tacón moderado, y mi porte erguido creaban una imagen completamente diferente a la de la viuda sumisa que habían conocido durante meses. Fabiola y Óscar estaban de pie en medio del salón, girando lentamente mientras absorbían la magnificencia que los rodeaba. Los muebles de cuero italiano, las obras de arte originales, los jarrones de cristal checo, todo gritaba dinero y buen gusto. «Mamá», murmuró Fabiola cuando me vio aparecer, «¿qué es este lugar?» «Mi nueva casa», respondí simplemente, sentándome en el sillón principal con la gracia de alguien acostumbrada al lujo. «¿Les gusta?» Óscar había perdido toda pretensión de cortesía. Sus ojos recorrían el espacio como un tasador calculando valores. «Lourdes, ¿cómo pudiste permitirte todo esto? Este barrio, esta casa, debe haber costado millones». 3,5 millones, para ser exacta, les informé casualmente. Pagada en efectivo, por supuesto. Los vendedores estaban encantados de no tener que lidiar con hipotecas y bancos. Fabiola se dejó caer en uno de los sillones como si sus piernas no pudieran sostenerla más. «Mamá, esto no tiene sentido. Hace 2 semanas estabas viviendo en la misma casa de siempre, preocupándote por las facturas de servicios». «Hace 2 semanas estaba fingiendo preocuparme por las facturas», la corregí suavemente. «Hay una diferencia importante». La palabra fingiendo quedó suspendida en el aire como una acusación. Óscar se acercó a mí con esa sonrisa manipuladora que había perfeccionado durante años. «Lourdes, creo que hay un malentendido. No tienes que demostrar nada gastando todo tu dinero en lujos. Nosotros siempre hemos estado preocupados por tu bienestar». «¿En serio?», pregunté, inclinando la cabeza con curiosidad fingida, como cuando planeaban internarme en una residencia geriátrica. El silencio que siguió fue absoluto. Fabiola palideció hasta verse casi gris, mientras Óscar abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. «No sé de qué hablas», murmuró finalmente mi hija. Saqué una carpeta del cajón de la mesa lateral y extraje una copia de la carta que había encontrado en el estudio de Roberto. Esta carta a un abogado especializado en competencia mental. Muy detallada, muy específica sobre los síntomas de demencia de una suegra problemática. Óscar se puso de pie bruscamente. Eso era solo una consulta teórica. Estábamos preocupados por tu estado mental después de la muerte de Roberto». «Preocupados», repetí, saboreando la palabra. «Qué interesante interpretación de la realidad». Carmen apareció con el servicio de café, usando la vajilla de porcelana china que había comprado especialmente para ocasiones como esta. La normalidad del ritual contrastaba deliciosamente con la tensión en el ambiente. «¿Azúcar?», les pregunté con perfecta cortesía, como si estuviéramos teniendo una visita social normal. Fabiola finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. «Mamá, si sabías sobre el dinero todo este tiempo, ¿por qué actuaste como si no supieras nada? ¿Por qué fingiste ser la viuda indefensa?» «Porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar», respondí con total honestidad. Quería saber si mi propia hija me defendería o me traicionaría cuando pensara que no tenía poder para protegerme. La verdad golpeó a Fabiola como una bofetada física. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero yo había perdido la capacidad de sentir lástima por ella meses atrás. «Y ahora ya lo sé», continué. «Cuando pensaron que era vulnerable, me trataron como basura. Cuando pensaron que podrían controlar mi dinero, me trataron como una incompetente. La única vez que me han mostrado respeto es ahora, cuando se dan cuenta de que tengo más poder del que imaginaban». Óscar intentó una aproximación diferente. «Lourdes, tal vez no manejamos las cosas de la mejor manera, pero siempre hemos querido lo mejor para ti.
Podemos empezar de nuevo, construir una relación más saludable. ¿Una relación más saludable? Me eché a reír, un sonido que no tenía nada de humor. Como la que han estado construyendo durante meses mientras planeaban deshacerse de mí. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba al jardín, donde podía ver la piscina brillando bajo el sol de la tarde. ¿Saben qué descubrí cuando contraté a investigadores privados para que averiguaran más sobre ustedes? El pánico en sus rostros fue instantáneo y delicioso. Descubrí que la empresa de Roberto, esa que heredaste tan merecidamente, está en bancarrota. Continué sin voltear a mirarlos. Oscar ha estado desviando fondos hacia cuentas personales, falsificando reportes financieros y usando el crédito de la empresa para financiar su estilo de vida. Eso no es cierto, protestó Oscar, pero su voz carecía de convicción. También descubrí que tienen deudas de juego considerables, agregué, volviéndome para enfrentarlos. Aparentemente, alguien tiene un problema serio con las apuestas deportivas y los casinos online. Fabiola miró a su esposo con horror. Oscar, me dijiste que habías dejado de apostar. Son mentiras, gritó él, pero el sudor en su frente lo delataba. Lourdes está inventando esto para separarnos. ¿Para qué querría separarlos?, pregunté con genuina curiosidad. Ustedes ya destruyeron nuestra relación familiar por su propia cuenta. Yo solo estoy documentando el daño. Saqué otra carpeta, esta mucho más gruesa. Aquí tengo copias de todas las transacciones fraudulentas, todas las deudas ocultas, todos los documentos que comprueban que han estado robando de la empresa de Roberto. Suficiente evidencia para mandarlos a prisión por varios años. Oscar se puso de pie tan bruscamente que derribó su taza de café. No puedes probarlo. Y aunque pudieras, Fabiola es tu hija. No destruiría su vida por venganza. ¿Mi hija? Me reí amargamente. Mi hija murió el día que rasgó ese cheque en la oficina del abogado. La mujer que tengo frente a mí es una extraña que comparte mi apellido, nada más. Fabiola sollozaba abiertamente ahora. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero podemos arreglarlo. Podemos volver a ser una familia. No, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. No podemos. Ustedes quemaron ese puente cuando decidieron que era basura que podían tirar cuando ya no la necesitaran. Me dirigí hacia la puerta del salón, indicando claramente que la visita había terminado. Tienen 24 horas para empacar sus cosas y salir del país. Después de eso, entregaré toda esta evidencia a las autoridades. No puedes echarnos como si fuéramos criminales, protestó Oscar. Claro que puedo, sonreí. Soy una mujer muy rica con excelentes abogados. Puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Mientras los escoltaba hacia la puerta, añadí mi golpe final. Y Fabiola, si alguna vez quieres una relación real conmigo, tendrás que empezar por divorciarte de este parásito y hacer restitución completa por el dinero robado. Hasta entonces, estás muerta para mí. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo. Los siguientes 3 meses fueron los más tranquilos que había experimentado en años. Fabiola y Oscar habían desaparecido de mi vida tan completamente como si nunca hubieran existido. Al principio, esperaba llamadas desesperadas, súplicas, algún tipo de contacto. Pero el silencio era absoluto, y gradualmente me di cuenta de que prefería así las cosas. Mi nueva rutina era deliciosa en su simplicidad. Despertaba cada mañana en mi habitación con vista al jardín, desayunaba en la terraza mientras leía las noticias financieras, y pasaba las mañanas administrando mi fortuna y supervisando los proyectos de la fundación. Las tardes las dedicaba a clases de pintura, lectura, o simplemente disfrutando de la paz que había comprado con mi independencia. Carmen se había convertido en mucho más que una empleada doméstica. Era una mujer de 50 años que había perdido a su esposo en un accidente industrial y había criado sola a 3 hijos. Su historia resonaba conmigo, y gradualmente se convirtió en mi confidente y compañera. Ella entendía lo que significaba ser subestimada, ignorada, tratada como invisible por una sociedad que no valoraba a las mujeres de cierta edad. Señora Lourdes, me dijo una mañana mientras tomábamos café en el jardín, usted ha cambiado mucho desde que la conozco. Es como si hubiera renacido. En cierto modo, sí, admití. Durante casi 70 años viví para otros. Ahora finalmente estoy viviendo para mí.
Fue durante uno de esos tranquilos días de otoño cuando recibí una llamada inesperada. Era Mario, el abogado, y su voz sonaba tensa. Señora Lourdes, necesito informarle sobre algo urgente. Fabiola está aquí en mi oficina, y, bueno, está en una situación muy desesperada. No estoy interesada en sus problemas, respondí fríamente. Entiendo su posición, continuó Mario, pero creo que debería saber que está pidiendo ayuda legal para conseguir una orden de manutención. Está alegando abandono familiar y abuso económico. Me eché a reír, un sonido que llenó toda la casa. ¿Abuso económico? Ella está acusándome a mí de abuso económico. Aparentemente, ha consultado con abogados que le aseguraron que tiene derecho a una porción de su herencia como hija adoptiva. También está alegando que usted la manipuló emocionalmente durante años. La audacia de mi hija me dejó sin palabras por un momento. Después de meses de maltratarme, después de planear internarme en una residencia geriátrica, después de intentar robar mi dinero con un fideicomiso fraudulento, ahora estaba jugando la carta de víctima. Mario, le dije finalmente, programa una reunión. Quiero ver exactamente qué tan desesperada está. 2 días después, me encontré nuevamente en la oficina del abogado, pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Yo llegué en mi nuevo automóvil de lujo, vestida con un traje color coral que costaba más de lo que Fabiola había ganado en un mes cuando trabajaba. Ella, por el contrario, se veía demacrada, con ropa arrugada y el cabello descuidado. No había rastro de Oscar por ningún lado. Mamá, me dijo en cuanto me vio, levantándose de su silla con lágrimas ya rodando por sus mejillas. Gracias por venir. Sabía que no me abandonarías completamente. Siéntate, Fabiola, le ordené con voz fría. Y explícame exactamente qué crees que estás haciendo. Su abogado, un hombre joven que claramente había aceptado el caso esperando un pago fácil, comenzó a leer una demanda llena de acusaciones ridículas. Según el documento, yo había manipulado psicológicamente a mi hija durante años, había usado mi posición como madre adoptiva para chantajearla emocionalmente, y había abusado de mi poder económico para controlarla. Es interesante, comenté cuando terminó de leer, cómo la víctima y el victimario pueden cambiar de lugar dependiendo de quien esté contando la historia. Mamá, sollozó Fabiola, estoy arruinada. Oscar se fue con todo el dinero que nos quedaba. La empresa está en bancarrota. No tengo dónde vivir. No tengo trabajo. No tengo nada. ¿Y dónde está tu querido esposo ahora?, pregunté con curiosidad genuina. Se fue a Colombia con su secretaria, murmuró, apenas audible. Vaciaron todas nuestras cuentas antes de irse. Dejó una nota diciendo que ya no podía lidiar con la presión. La ironía era perfecta. El hombre que había destruido nuestra relación familiar había abandonado a Fabiola exactamente como ella me había abandonado a mí. La diferencia era que yo había tenido $45 millones para amortiguar el golpe. Mamá, sé que cometí errores terribles, continuó Fabiola, pero soy tu hija. Tienes que ayudarme. Es tu obligación moral. Mi obligación moral, repetí lentamente. ¿Como tu obligación moral de cuidar a tu madre viuda? ¿Como tu obligación moral de visitar a tu padre moribundo? ¿Como tu obligación moral de respetar a la mujer que te salvó del orfanato y te dio una familia? Cada pregunta era como una bofetada, y pude ver cómo Fabiola se encogía con cada una. Yo era joven, estaba confundida, se excusó. Oscar me manipuló, me hizo creer cosas que no eran ciertas sobre ti. Oscar no te puso una pistola en la cabeza, le respondí. Cada decisión cruel que tomaste, cada palabra hiriente que me dijiste, cada vez que me trataste como basura, eso salió de tu corazón, no del suyo. Su abogado intervino nerviosamente. Señora Mendoza, entendemos que ha habido problemas familiares, pero la ley es clara sobre las obligaciones de manutención entre padres e hijos. Saqué mi propio teléfono y marqué un número. Fernando, soy Lourdes. ¿Puedes venir a la oficina de Mario? Hay algunos documentos legales que necesitas revisar. Fernando era mi nuevo abogado, un hombre brillante que especializado en derecho familiar y patrimonial. Llegó en 15 minutos con una carpeta gruesa bajo el brazo. Señora Mendoza, dijo después de revisar brevemente la demanda, esto es completamente infundado.
No existe ninguna ley que obligue a un padre a mantener económicamente a un hijo adulto, especialmente cuando ese hijo ha demostrado ser abusivo. Se dirigió al abogado de Fabiola con una sonrisa profesional pero fría. Además, tengo aquí documentación extensa que demuestra un patrón de abuso emocional y negligencia por parte de su clienta hacia mi representada. Si insisten en proceder con esta demanda frívola, estaremos obligados a presentar una contrademanda por daños emocionales. El abogado de Fabiola palideció visiblemente. Claramente no había esperado encontrarse con una defensa tan organizada y agresiva. Fabiola, le dije, poniéndome de pie, te voy a hacer una oferta. Una sola vez, y si la rechazas, no habrá una segunda oportunidad. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Te daré $50,000. Suficiente para que te establezcas en algún lugar, busques trabajo, y construyas una vida independiente. A cambio, firmarás un documento renunciando a cualquier derecho futuro sobre mi patrimonio, y me darás una disculpa sincera por todo el daño que me causaste. $50,000, murmuró. Mamá, tú tienes 45 millones. 50,000 es nada para ti. Es exactamente lo que vale nuestra relación después de todo lo que pasó, le respondí sin vacilar. Lo tomas o lo dejas. Fabiola miró a su abogado, luego a Mario, finalmente de vuelta a mí. Podía ver su mente trabajando, calculando si podría conseguir más dinero de alguna otra manera. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. No, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. La oferta expira cuando yo salga de esta habitación. Decide ahora. Me detuve en el umbral y la miré por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Fabiola? Que incluso ahora, incluso después de perderlo todo, sigues sin entender realmente lo que hiciste mal. Sigues pensando que esto es sobre dinero, cuando en realidad siempre fue sobre amor y respeto. Espera, gritó cuando comencé a alejarme. Acepto tu oferta. Me volví lentamente. Muy bien. Fernando preparará los documentos. Pero quiero escuchar esa disculpa ahora, frente a todos los presentes. Fabiola se puso de pie temblando, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Mamá, siento mucho todo lo que te hice. Siento haberte tratado mal, siento haber permitido que Oscar me manipulara, siento no haber estado ahí cuando papá estaba muriendo. Siento haber sido una hija terrible. Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza destruida para siempre. Acepto tu disculpa, le dije simplemente. Espero que uses este dinero sabiamente y que aprendas a valorar a las personas que realmente te aman. Mientras salía de la oficina por última vez, supe que nunca volvería a ver a Fabiola. Era el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de algo nuevo y mejor. 6 meses después de mi último encuentro con Fabiola, estaba sentada en la terraza de mi villa en Costa Rica, observando el atardecer sobre el Océano Pacífico mientras saboreaba un vaso de vino blanco. La brisa marina movía suavemente las cortinas de lino blanco, y el sonido de las olas creaba una sinfonía perfecta de paz. A los 69 años, finalmente había descubierto quién era Lourdes Mendoza cuando no estaba siendo la esposa de alguien o la madre de alguien. Era una mujer fuerte, inteligente, generosa, y completamente capaz de crear una vida extraordinaria por sí misma. Señora Lourdes, me llamó María, mi asistente local. La ceremonia de inauguración está programada para mañana a las 10. Los medios locales confirmaron su asistencia, y el alcalde llegará puntualmente. Sonreí pensando en la ceremonia. Mañana inauguraríamos el tercer refugio de la Fundación Mujeres Renacidas, esta vez en Costa Rica. Un lugar hermoso donde mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias podían encontrar dignidad, propósito y una nueva comunidad. Perfecto, le respondí. Y asegúrate de que las flores sean blancas y amarillas. Quiero que sea alegre, como un nuevo amanecer. Los refugios se habían convertido en mi pasión y mi legado. Cada uno ofrecía no solo alojamiento y cuidado médico, sino también talleres de capacitación, clases de arte, espacios para emprendimientos y terapia psicológica. Había visto a mujeres de 70 años aprender a usar computadoras por primera vez, a viudas de 80 años escribir sus memorias, a abuelas rechazadas por sus hijos crear nuevas familias basadas en el apoyo mutuo. Carmen había venido conmigo a Costa Rica,
y juntas habíamos encontrado algo que ninguna de las dos había tenido antes, una amistad genuina entre iguales. Ella manejaba la administración diaria de la fundación, mientras yo me enfocaba en la expansión y los aspectos financieros. ¿Te acuerdas cuando me conociste?, me preguntó Carmen esa noche mientras cenábamos en la terraza. Estabas tan rota, tan perdida. Ahora mira todo lo que has construido. Estaba rota porque permití que otros definieran mi valor, reflexioné. Durante 70 años creí que mi worth dependía de que también servía a otros. Nunca se me ocurrió que podía tener valor por mí misma. Mi teléfono sonó interrumpiendo nuestras reflexiones. Era Fernando, mi abogado, llamando desde la ciudad. Lourdes, tengo noticias que podrían interesarte, dijo su voz cruzando miles de kilómetros. Fabiola me contactó. Quiere verte. 1 año había pasado desde nuestro último encuentro. ¿Qué quiere ahora?, pregunté con más curiosidad que emoción. Dice que ha estado en terapia, que se ha divorciado oficialmente de Oscar y que quiere hacer las paces contigo de verdad. No está pidiendo dinero, solo una oportunidad de hablar. La noticia me dejó sorprendentemente serena. El dolor agudo que una vez había sentido al pensar en Fabiola se había transformado en una especie de tristeza distante, como un moretón antiguo que ya no duele al tocarlo. Dile que puede venir si quiere, respondí después de un momento. Pero que venga preparada para encontrar a una mujer completamente diferente. ¿Estás segura?, preguntó Fernando. No tienes ninguna obligación de verla. Lo sé, sonreí. Pero tengo curiosidad de ver si realmente ha cambiado, o si esto es otro intento de manipulación. Fabiola llegó a Costa Rica 1 semana después. La recogí en el aeropuerto personalmente, conduciendo mi nuevo convertible por las carreteras serpenteantes hacia mi villa. Casi no la reconocí cuando salió de la terminal. Había perdido peso, pero no de manera poco saludable. Su cabello estaba más corto, más natural, sin los tratamientos costosos que solía usar. Vestía ropa simple pero bien cortada, y sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Mamá, me dijo cuando se acercó al auto, gracias por recibirme. Todavía no me llames mamá, le respondí suavemente. Primero hablemos. El viaje a la villa fue tranquilo. Fabiola observaba el paisaje tropical con genuina admiración, comentando sobre la belleza del lugar sin intentar adulación exagerada. Había algo diferente en ella, una calma que no recordaba haber visto antes. Cuando llegamos a la casa, no mostró la codicia o el cálculo que había caracterizado sus visitas anteriores. Simplemente admiró la vista al océano y comentó sobre lo peaceful que se sentía el lugar. ¿Cómo está Carmen?, preguntó mientras nos sentábamos en la terraza. Bien, respondí, sorprendida de que preguntara. Ella y yo somos socias ahora en la fundación. Me alegro, dijo, y parecía sincera. Siempre me gustó Carmen. Era una de las pocas personas que no tenía miedo de decirme cuando me estaba comportando mal. Pasamos la primera hora hablando de cosas superficiales. El clima, mi nueva vida, sus experiencias en terapia. Gradualmente, la conversación se volvió más profunda. Mamá. Lourdes, se corrigió cuando la miré. He pasado este año tratando de entender cómo me convertí en la persona que era. Mi terapeuta me ayudó a ver patrones que nunca había reconocido. ¿Qué tipo de patrones?, pregunté, genuinamente curiosa. La necesidad constante de sentirme especial, elegida, admitió. Creo que nunca superé realmente el abandono de mis padres biológicos. Durante toda mi vida he estado buscando pruebas de que las personas me aman incondicionalmente, pero cuando las encontraba, las rechazaba porque no me sentía digna de ese amor. Sus palabras tenían el rin de la verdad, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Y Oscar, continuó, representaba todo lo que pensé que quería: estatus, dinero, la vida que creía merecer. Cuando él me decía que tú eras controladora o manipuladora, yo quería creerle porque eso justificaba mi resentimiento hacia ti. ¿Resentimiento?, pregunté. ¿Por qué me tenías resentimiento? Fabiola se quedó callada por un largo momento, mirando hacia el océano. Porque tú eras todo lo que yo no podía ser. Generosa, amorosa, dispuesta a sacrificarte por otros. Yo siempre he sido egoísta, y odiaba que tu bondad me hiciera ver mis propios defectos. La honestidad brutal de su confesión me tomó por sorpresa. Esta no era la Fabiola que había conocido,
la que siempre tenía excusas y justificaciones para su comportamiento. También entendí algo más, continuó. Cuando me adoptaste, no solo me diste una familia, me salvaste la vida. Las estadísticas para niños que envejecen en el sistema de orfanatos son terribles. Tú me diste educación, amor, oportunidades que nunca habría tenido. Y yo pagué todo eso con crueldad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero estas eran diferentes a las lágrimas manipuladoras que había derramado en la oficina del abogado. Estas venían de un lugar de genuino arrepentimiento. No espero que me perdones, dijo finalmente. No espero que me recibas de vuelta como tu hija. Solo quería que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mujer que tú esperabas que fuera. Me quedé en silencio por un largo tiempo, procesando sus palabras. Parte de mí quería aferrarme a la rabia, al dolor que había llevado durante tanto tiempo. Pero otra parte de mí, la parte que había encontrado la paz en esta nueva vida, reconocía el valor en el perdón. Fabiola, le dije finalmente, aprecio tu honestidad. Y puedo ver que has hecho trabajo real para cambiar. Pero necesitas entender que el perdón no significa que las cosas pueden volver a ser como antes. Lo entiendo, murmuró. Sin embargo, continué, hay espacio en mi vida para una relación nueva. No como madre e hija, porque esa relación está rota para siempre. Pero tal vez como dos mujeres adultas que comparten una historia y quieren construir algo mejor. Sus ojos se iluminaron con esperanza cautelosa. Si realmente has cambiado, agregué, puedes demostrarlo trabajando conmigo en la fundación. No con dinero, sino con tiempo y esfuerzo real. Hay muchas mujeres que necesitan ayuda, y tal vez ayudarlas te ayude a completar tu propia sanación. Fabiola se quedó conmigo 2 semanas. Trabajó en el refugio, sirviendo comidas, enseñando clases básicas de computación, escuchando las historias de mujeres que habían sido abandonadas por sus propias familias. La vi cambiar gradualmente, volviéndose más humilde, más empática, más conectada con el dolor de otros. El día que se fue, nos abrazamos por primera vez en años. No era el abrazo de una madre y una hija, sino el abrazo de 2 mujeres que habían encontrado una forma de coexistir con respeto mutuo. Gracias, me susurró al oído. Por todo. Incluso por alejarme cuando lo necesitaba. Después de que su avión desapareció en el horizonte, regresé a mi villa y me senté en mi lugar favorito de la terraza. Carmen apareció con 2 copas de vino. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Finalmente en paz. Mientras el sol se ponía sobre el océano Pacífico, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida. Había perdido una hija, pero había ganado una identidad. Había perdido una familia, pero había encontrado un propósito. Había perdido la inocencia, pero había ganado sabiduría. A los 69 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma. Nunca es demasiado tarde para construir la vida que realmente quieres. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para descubrir tu propio poder. Porque al final, cuando todos los cheques han sido cobrados y todas las lágrimas han sido derramadas, lo único que realmente importa es si puedes mirarte al espejo y estar orgullosa de la mujer que has elegido ser. Y yo, Lourdes Mendoza, finalmente podía decir que sí.